Gracias por el contacto. ¿Cómo va? Un abrazo para todos, buen día. Bueno, primero el resultado de la reunión con Kicillof. ¿En qué consistió y qué hay para sacar en limpio? Bueno, primero tuvimos un planteo general respecto de la situación del país, en lo político y en lo económico. Kicillof es el gobernador principal del Frente de Todos, así que no podemos hablar solo de temas municipales. También hicimos un planteo sobre cómo frenar el deterioro económico, que es el que está afectando a la población, a las pymes y a nuestros municipios. Nos pareció como que hay un diagnóstico que asume la inflación como un dato de la realidad. Esto de, bueno, vamos a lidiar lo mejor posible con la inflación, total, algunos ingresos o la mayoría se indexan a la inflación, y realmente nuestro planteo con los intendentes de La Plata, Mar del Plata, Junín fue: hay que bajar la inflación. Y en segundo lugar, bueno, lo que tiene que ver con nuestros municipios, con la sociedad, con las pymes y puntualmente convenios que tenemos con la provincia, que fueron hechos a fines del año pasado o principios de este año, con un dólar y con una inflación que eran muy diferentes. Vos fijate que obras públicas acordadas, fondos de seguridad acordados, con una inflación que en ese momento era planificada de 40 y hoy es del doble. Así que, como dijo el intendente Garro, si íbamos a hacer 10 cuadras de asfalto, con ese dinero ahora podemos hacer 6. Así que esperemos que en una semana, nos dijo el gobernador, nos va a dar una devolución sobre estas inquietudes. Correcto. ¿Y él fue sensible, susceptible a las críticas sobre el tema inflacionario? Porque parece que tiene una mirada muy opuesta y para muchos es el gran asesor hoy económico de la vicepresidenta, que es la que resume el poder en la Argentina, ¿no? Bueno, fue una reunión larga, productiva en mi mirada, porque pudimos hablar de todos los temas, por momentos áspera también, ¿Ah, porque sí? no compartimos, no compartimos este diagnóstico de que la crisis viene de afuera, por ejemplo. Por supuesto que hay un dato en lo que es la guerra de Ucrania, el aumento de los precios de combustibles, de alimentos, pero vaya si tenemos un contenido local en esta crisis, tanto en lo económico como en lo político. Así que además, cuando uno cita casos como, no sé, Boris Johnson o Draghi, las situaciones políticas difíciles de algunos líderes del mundo por la inflación, no es lo mismo subir de 2 a 5% de inflación que lo que estamos viviendo acá en la Argentina. Es otra problemática donde el contenido local creemos nosotros que es importante, y no vemos desde el diagnóstico y desde la acción que se tome en serio el tema de la inflación y cómo combatirla. Ahora, hablemos un poquito de política nacional y vamos a lo municipal. Porque ayer hubo una reunión entre el presidente y la vicepresidenta en Olivos. Batakis está viajando a Estados Unidos. ¿Crees que puede haber algún cambio que genere algún tipo de tranquilidad o esto está acabado como para muchos integrantes de la sociedad y particularmente de la oposición? Lo que veo, Hugo, es que en general la salida del oficialismo es algún parche, es alguna medida paliativa, es buscar una excusa o peor, alguna conspiración, como pasó con los silobolsas, buscando un culpable, algún especulador. Y fíjate la paradoja que los silobolsas que se mostraban eran de girasol y estaban esperando para convertirse en aceite, ¿no? En valor agregado en la provincia de Buenos Aires. Qué paradoja, ¿no? Dicho sea de paso, esos silos, lo digo orgullosamente, son producidos por una empresa, una pyme industrial acá en Ciudadela, partido de 3 de febrero. Así que lo que quiero decir con esto es que se necesita abordar integralmente, de manera profunda, los problemas económicos, un programa económico. Hablar, como nos marcó hasta el ministro de Economía de Bolivia, hablar del déficit fiscal, de la emisión, de estas cuestiones de fondo que hacen que estemos con esta aceleración inflacionaria. Ojalá, más allá de Guzmán, Batakis, los actores que hoy tocan en los ministerios, ojalá se tome una decisión dentro del Frente de Todos de tener un rumbo, porque, Hugo, el desorden económico es hijo del desorden político, de Correcto, que no hay correcto. una toma de decisiones y un rumbo claro político en el gobierno. Diego, la última. Sé que tenés una política allí de bajar impuestos para generar más trabajo. ¿Es parte de lo que se está pensando desde la oposición si llegan a ser gobierno en el 2023? Porque algunos dicen la oposición está muy pasiva, tiene planes, pero no los muestra en este momento y los guarda para cuando lleguen a ser gobierno. ¿Es así o no? Es así, estamos trabajando en equipos técnicos, en ideas, vemos lo delicado de la situación, somos responsables en el corto plazo, no queremos ninguna situación que le genere zozobra al pueblo, pero sí
prepararnos porque es muy probable que en el 23 tengamos o podamos retomar la gestión en provincia y en nación. Y creo que lo que hicimos en 3 de febrero o estamos haciendo es un buen indicador de eso. Sí. En la semana me he comunicado con Horacio Rodríguez Larreta por este tema, con María Eugenia, con el mismo expresidente Macri, que es bajar impuestos, bajar tasas, para lo cual primero hay que mirar y ordenar el gasto público. En 3 de febrero estamos proponiendo la habilitación gratuita. El que abre un negocio no paga, le decimos gracias y además por un año no paga la tasa municipal. Bueno, es un incentivo. Fernando Bertelo, el editor de la edición del Campo de La Nación, tiene una pregunta, creo, ¿no, Fernando? Sí, bueno, más vinculada obviamente hacia el sector. Digo, ¿cómo viste las declaraciones justamente del presidente Alberto Fernández el viernes, diciendo que los productores guardan estos 20.000 millones de dólares, cosa que no es el número exacto, pero como mensaje hacia el sector, ¿cómo lo viste? Con mucha preocupación, esto que yo decía antes de buscar una excusa o un culpable. De hecho, creo que el silo bolsa es un gran invento argentino que tiene que ver con darle al productor la herramienta para defender su recurso, su producto. Y claramente, si vos hoy a un productor le decís que liquide al oficial menos las retenciones y el dólar está subiendo, cualquier productor de cualquier rubro sería racional, buscaría su mejor recurso económico posible, ¿no? Creo que claramente el campo está estigmatizado por este gobierno y esto de las retenciones, por ejemplo, me parece que es algo que juntos tenemos que poner en discusión. Yo no le llamo retenciones, le llamo impuestos a la exportación, casi que no están en ningún lugar y habrá que ver cómo imaginar el gasto público transformando las retenciones en otra cosa. Creo que es una tarea que paulatinamente tenemos que ir dándonos los que estamos en la gestión pública. Diego, la pregunta final es, si el gobierno lo cita finalmente a una reunión, ¿coincidís con que solo al Congreso van o irían finalmente frente a una situación de emergencia final de este gobierno? Me parece que el Congreso es el ámbito idóneo, Hugo, porque es el ámbito de los representantes del pueblo, de todas las provincias. Me parece que es ahí y además diría esto. Primero, antes que cualquier diálogo con la oposición, que logren consensos entre ellos. No podemos seguir conviviendo con estas contradicciones. Es muy difícil que la oposición se siente a dialogar cuando hay cosas básicas que no están consensuadas o acordadas dentro del Frente de Todos. Diego, gracias por el contacto. Un abrazo grande a todos. Gracias.